Hola, en esta ocasión quería responder a un comentario que me hizo Innova 3D México 2.0, que es una persona que, bueno, además de comentar en el canal, también tiene su propio canal de YouTube y me parece realmente interesante pues, responderle, ya que él también está haciendo un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo para contribuir al conocimiento en español sobre robótica. Y bueno, pues como agradecimiento voy a tomarme un tiempo para responder a su pregunta y a comentar un poco pues las ventajas que veo en ROS 2 en su caso y a resolver un poco sus inquietudes. Nos dice lo siguiente. Estoy aquí, pues me he empezado a preguntar si seguir aprendiendo ROS. Ver qué ventajas hay versus lo que tiene hecho. Yo hago IA aplicada a robótica física y me sugirieron usar ROS 2. Me he encontrado con varios obstáculos los cuales he ido solucionando. Pero ahora me pregunto si realmente vale la pena seguir el camino en vez de lo otro que ya ha hecho y que sí que le funciona, que sería, en su caso, la comunicación serial entre SP32 y Jetson Nano sin usar ROS. Ayuda. Es demasiado conocimiento y no sé si me retribuye económicamente en un futuro cercano con proyectos de robótica. Bueno, aquí hay que separar un poco entre el conocimiento y lo que dice al final de retribución económica. Voy a empezar un poco a nivel de conocimiento de dónde se está usando ROS y qué ventajas le veo yo frente a otros sistemas, como comentas, de serial o de hacerlo por tu cuenta, porque al final ROS 2 es un sistema de comunicación, simplemente es una vía por la que tú transmites datos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay empresas de hardware, por ejemplo, de LIDARs, de sensores, de motores, de una serie de equipamiento para robótica que utilizan ROS como un sistema de comunicación común, digamos, entre todas. Entonces es como si tú llegas a un país y todo el mundo habla un poco el mismo idioma. Entonces, esto está interesante porque no tienes que aprender el protocolo de comunicación concreto de cada fabricante, pero bueno, es un poco parecido a lo que tenemos en otras industrias, como sería Profinet o sería Ethernet bueno, hablas aquí incluso de serial, que también es un protocolo que muchas empresas se adhieren a él y entonces tú ya como que tienes conocimientos que te valen para muchos equipos distintos y entonces puedes reutilizar esa información y no tienes que andar reinventando la rueda en sistemas de comunicación. Esto es importante, el hecho de reinventar la rueda en un sistema de comunicación, porque es una cosa que en empresas grandes sí que se hace, o sea, hay empresas grandes que lo que hacen es hacer su propia versión de comunicación, que es algo parecido a ROS, que no es ROS, pero que es lo mismo, es que ellos se hacen su propio sistema de nodos, de datos, de tipos de datos, y entonces ellos generan su propia documentación y están pues bien en ese sentido. O sea, las empresas grandes muchas no usan ROS porque tienen recursos para generar su propio sistema aislado. ¿Qué pasa? Que tú si eres una empresa pequeña o estás haciendo un proyecto independiente o sois 10 personas y no tenéis esos recursos de sobra, tener ya un marco de comunicación preestablecido con una serie de normas es útil porque no las tienes que inventar tú, entonces las puedes utilizar y son eficientes, funcionan para esto, y además si tienes que traer a alguien de fuera, digamos que no le tienes que explicar tantas cosas, sino que como ya dio ROS o ya entiende lo que es ROS, ya se presupone que ya sabe como la mayoría de lo que necesita para incorporarse nuevo a ese proyecto. En ese sentido, también está el hecho de que, por ejemplo, en trabajo universitario y de investigación, también colaboras con otros equipos, con varios grupos pequeños y tienes un sistema como de nodos independientes de personas, donde cada uno desarrolla su software aparte y todos os unís en torno a ese sistema de comunicación. Es algo parecido al lenguaje, a como sería, por ejemplo, francés, y la gente habla francés porque se comunican entre ellos, todos saben ya francés y entonces cuando se juntan dos personas se pueden comunicar y pueden gestionar su comunicación y transmitir su información. Y la cosa es si a ti te merece la pena meterte en ese mundo o no, en función de qué cosas vayas a utilizar. Entonces, ¿en qué casos muy concretos recomendaría usar ROS sin duda ninguna? Bueno, si vas a hacer temas de navegación, de LIDAR, de posicionamiento con modelos 3D, de LIDARs 3D y demás, pues digamos que en ROS tienes como un abanico de algoritmos que puedes utilizar que lo puedes pensar como si fuese una especie de Play Store
de mini plugins o programas que te ayudan a hacer un montón de cosas de navegación. Desde visores 3D hasta algoritmos de navegación probabilísticos, hasta el hecho de que los lidars, muchos ya te vienen con todo hecho para que tú lo enchufes y funcione como directamente, entre comillas, que bueno, que está muy bien y que además tienes gente que hace robots ya pensando en ROS y digamos que hay un ecosistema en navegación en mapas para equipos pequeños, insisto pequeños, de que si una empresa grande como KUKA seguramente tenga su propio sistema de comunicación o Boston Dynamics tenga su propio sistema aparte que no sea como el de ROS, igual es una capa por encima o igual es otro sistema totalmente distinto, pero digamos que sobre todo si eres una persona, un equipo pequeño que quiere como ir uniendo piecitas de algoritmos de otra gente y combinarte con lo ya existente, pues ahí es donde veo yo digamos que mucho valor en que tú aprendas ROS. No tanto que seas el super experto en ROS, porque tampoco es cuestión de saber más que el que lo programa o que la gente que lo usa habitualmente, pero sí ser capaz de sacar provecho a esas cosas que existen, que hay por ahí, como esos algoritmos de navegación y esos sistemas, y digamos que usarlos o aprender únicamente a usarlos y después ya indirectamente tú vas aprendiendo el resto de cosas. Entonces igual, si es el caso de navegación, yo me centraría en intentar hacer algo de navegación directamente, ya sea con simulador o ya sea con robots. Otros casos, pues si tú montas una empresa y quieres empezar a hacer tus algoritmos de navegación y quieres traer a alguien nuevo de fuera y quieres, digamos, que sea más fluido el tema de encontrar a alguien que sepa de tu sistema de comunicación en concreto. Bueno, yo trabajo en una empresa y usamos ROS y realmente es muy útil para esas pequeñas herramientas que existen y también para traer gente de fuera, explicarle poco o menos de lo que le tendrías que explicar si tuviese que saber el algoritmo entero. Yo creo que se resume bastante bien en que es un sistema de comunicación y al final no es mejor o peor que cualquier otro sistema y que bueno, pues está muy extendido en ciertos sectores, en ciertos grupos, también en tema de brazo también se usa, pero yo creo que no tanto, porque al final los fabricantes de brazo ya tienen su propio software. Otra cosa que quería comentar es eso, que económicamente retribución en el futuro depende de si quieres ir a ese tipo de empresa pequeña o quieres ir a una empresa más grande. Y después, otra cosa que también te quería comentar específicamente de tu problema es que si tú estás usando una cosa en concreto, como puede ser la comunicación serial entre el SP y la Edison Nano, yo eso no lo cambiaría aunque quisiese usar ROS. O sea, tú puedes poner ROS por encima de lo que tienes tú montado sin tener que cambiar nada y es mucho mejor porque no tienes que rehacer nada. Entonces, yo no me forzaría a usar ninguna tecnología en concreto o ninguna, digamos que, estandarización de ROS. Por ejemplo, yo no usaría en tu caso micro ROS o nada que no fuese lo que ya tienes. Específicamente porque si ya lo tienes hecho, ya lo tienes probado, no hay ningún motivo. Hay muchas partes de ROS que está como lo que te recomendarían usar si lo hicieses 100% por la norma, pero después es bastante flexible en el hecho de que tú tienes tu cosa en concreto que la quieres usar de esa manera y si tú, por ejemplo, quieres que la imagen no vaya por ROS porque no te apetece, pues lo puedes hacer, no tienes ningún problema. Hay ciertas cosas que sí que merece mucho la pena hacerlas como te dicen, entre comillas, por abrazar esos plugins y esas herramientas que tienes disponibles, pero hay otras cosas que no. Entonces, en ese caso de comunicación serial, pues lo seguiría manteniendo como lo estás haciendo. Y al final, ROS también te da unos conocimientos de robótica, además de lo que ya sabes, que bueno, que también son interesantes para sobre todo ver cómo hacen la gente otro tipo de cosas. Bueno, me estoy empezando ya a liar un poco. Cualquier pregunta en concreto que tengas tú en concreto o cualquier persona, pues no me importa hacer más vídeos como estos en los que bueno, me divago un poco sobre un tema e intento responderlo en la medida de lo posible a las preguntas que tengáis. Un abrazo.